Este es su programa Recuperando la Gracia. En otro programa ya hemos dicho que hemos visto la necesidad en el pueblo hispano de predicación centrada en el Evangelio, de predicación y enseñanza de Cristo y este crucificado a nuestro favor, y la necesidad en el pueblo cristiano de recuperar la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se ha perdido en la predicación del Evangelio y cómo debemos nosotros hacer un esfuerzo por recuperar esta gracia en la enseñanza y predicación del Evangelio de Jesucristo. En este programa vamos a estar hablando sobre la propiciación. En el programa anterior estuvimos viendo tres doctrinas principales en la enseñanza del Evangelio, y estas doctrinas eran la remisión, la expiación y la propiciación. Las explicamos las tres brevemente. En el programa de hoy vamos a estar hablando un poquitico más sobre la propiciación, por qué la propiciación es sumamente importante para la predicación y la enseñanza del Evangelio, y por qué la propiciación está en el centro o es aquello que sustenta todo el Evangelio. Dijimos en el programa anterior que la propiciación, de una forma sencilla o breve, tenía que ver con el apaciguar la ira de Dios. Y el resultado de apaciguar o calmar la ira de Dios es paz. Paz entre Dios y el pecador. Y aquel que apacigua la ira de Dios en nuestro lugar es Cristo Jesús. Aquel que toma la ira de Dios en nuestro lugar es Cristo Jesús. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué es que Dios tiene ira? ¿Por qué es que Dios está airado? ¿Cómo es esto posible? ¿Tiene Dios ira? ¿Es Dios un Dios airado? Sí, las escrituras nos enseñan que Dios es un Dios airado, pero esta ira de Dios no es una ira caprichosa, no es una ira que es desmedida, es una ira que está en completa armonía con Dios. Dios es santo, Dios es un juez justo, y todo lo que hace Dios es justo en todos sus caminos. Por lo tanto, la ira de Dios no es una ira como nosotros muchas veces nos imaginamos, o no es una ira como la ira humana, sino que es una ira santa, una ira que es justa y una ira que es apropiada con respecto al pecado, una ira que es en contra del pecado, una ira que es retribución a la pecaminosidad, retribución al pecado. Nosotros podemos ver en las escrituras, por ejemplo, el Salmo número 7, en el versículo 11, dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. También vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado porque el ser humano es pecador. Dios tiene esta ira santa por el pecado. El pecado hace enemistad contra Dios y la ira de Dios se inflama, se enciende, como dicen las Escrituras, por causa del pecado. El pecado ha hecho esta enemistad entre el Dios santo, el Dios justo y el pecador. Y es justo y es santo que Dios esté airado. Ahora, cuando vamos a hablar de la propiciación, vamos a ver tres elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La ira que Dios tiene, el ofendido, que en este caso es Dios, y la propiciación misma. ¿Y qué cosa es la propiciación? La sustitución de uno a favor de nosotros, que propicia la ira de Dios y aplaca entonces la ira de este Dios que está ofendido. Cristo es esa propiciación en lugar nuestra que aplaca la ira de Dios. Él es el sacrificio que entra y toma nuestro lugar para lidiar con la ira de Dios, para lidiar con la ofensa, y toma sobre sí esa ofensa a Dios, y entonces Él, al tomar nuestro lugar, Dios descarga su ira sobre Él, lo trata a Él en lugar de tratarnos a nosotros, y lo trata a Él como si nos estuviese tratando a nosotros.
Dijimos en programas anteriores, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo hace propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios manifieste su justicia, porque Dios es justo. Su justicia es manifestada en la cruz. El Cristo no solo toma los pecados nuestros sobre sí mismo, sino que Dios también lo castiga, porque al tomar los pecados de nosotros, a nuestra vergüenza, nuestras transgresiones ahí en la cruz, Dios entonces lo castiga a él en vez de castigarnos a nosotros, y toda su ira fue sobre Cristo. Por eso es que, como hemos dicho anteriormente, ahora Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios los puede remitir. El resultado de la expiación es la remisión, que Dios borra, que Dios echa fuera, que Dios perdona nuestros pecados. Cristo toma nuestro lugar y propicia, apacigua, pone quieto al Dios de los cielos. Su ira queda satisfecha porque Cristo tomó nuestro lugar. Si nosotros tuviéramos que pagarle a Dios por nuestros pecados, tendríamos que estar la eternidad en el infierno. Nunca podríamos pagar la deuda que tendríamos para con Dios. Pero Cristo, al ser infinito, tomó sobre sí nuestra deuda, y Dios le castigó a él en vez de castigarnos a nosotros. Y así apaciguó la ira de Dios airado, justamente de Dios santo, que está airado contra el impío todos los días. Nosotros vemos, por ejemplo, en Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. Por eso es que Dios está airado, por causa del pecado. Por eso hay una necesidad de una propiciación. La propiciación es necesaria. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hay muchísimos pasajes que ilustran la ira de Dios y hablan de un Dios airado. Pero la mayor ira de Dios se ve mostrada en la cruz, donde Cristo toma nuestro lugar, donde la sangre del santo es derramada, donde esta sangre hace propiciación por nuestros pecados. Esta sangre apacigua la ira de Dios. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levíticos capítulo 16, en el día de la expiación, cómo sangre era esparcida, era derramada sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio simplemente es el lugar de la expiación, donde se venía y se derramaba esta sangre sobre el propiciatorio. Y nosotros sabemos que el escritor de los Hebreos nos dice que la sangre de los machos y de los toros cabríos nunca pudieron pagar por el pecado. La sangre de los machos y de los toros cabríos no podían quitar nuestro pecado, porque un hombre fue el que pecó contra Dios. Así que este derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, en el propiciatorio, en la expiación que se hacía de estos animales, era solamente una imagen, era solamente aquello que ilustraba lo que iba a suceder en la cruz. Eran las sombras. Hay una sangre que es más excelente que la de Abel, y esta sangre es la de Cristo. Hay una sangre que es más excelente que la de los toros y de los machos cabríos en el Antiguo Testamento, que no pudieron quitar el pecado y que nunca pueden quitar el pecado. Hay una sola ofrenda que fue hecha una sola vez y para siempre, para propiciar por nuestros pecados, para apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados.
Y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre que nos cubre, la sangre que nos perdona, la sangre que apacigua, la sangre que expía en nuestro lugar. La muerte de Cristo en la cruz es sangrienta. La muerte de Cristo en la cruz es horrenda, es horrorosa. ¿Por qué? Porque Cristo es santo, justo, limpio, sin manchas, sin pecados, pero Dios lo trató como si tuviese todos nuestros pecados. Dios lo trató como el más vil pecador y su ira fue derramada sobre él. Y al hacer esto, ha traído paz para con nosotros porque Dios quedó apaciguado. El resultado de esta ira es paz. Pablo dice en Romanos capítulo 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan también nos dijera en primera de Juan capítulo 4, para citar otro ejemplo, dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados no solo necesitan ser perdonados, nuestros pecados también necesitan ser expiados. Para que los pecados sean perdonados, primero tienen que ser expiados. Para que los pecados sean perdonados, primero tienen que ser propiciados. Porque si la ira de Dios no es aplacada, entonces los pecados no pueden ser perdonados. Si no hay un sacrificio en lugar de el pecador, los pecados no pueden ser cubiertos, los pecados no pueden ser borrados, la deuda nunca puede ser quitada ni borrada. Tiene que haber un sacrificio, Cristo Jesús. Tiene que haber una expiación, tiene que haber una propiciación. La ira de Dios tiene que ser apaciguada y esto trae como resultado que nuestros pecados sean perdonados, que nuestros pecados sean cubiertos, que nuestros pecados sean echados fuera, que nuestros pecados no se nos tengan en cuenta. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue nuestro sustituto ahí en la cruz. Y Él no solo perdonó y borró nuestros pecados, Él no solo tomó nuestro lugar y derramó su sangre a nuestro favor, sino que también apaciguó la ira de Dios para que nosotros ahora seamos reconciliados con Dios, para que nosotros ahora tengamos paz para con Dios. Bendita remisión, bendita expiación, bendita propiciación. Bendito sea Jesucristo por todos los siglos. La propiciación ya pasó en la cruz y Dios no tiene más ira para con nosotros. Espero que este programa haya sido de ayuda, que la propiciación la haya podido explicar un poquitico más, que el Señor siempre los cuide y los guarde. Seguimos nosotros predicando la gracia de Dios, predicando el Evangelio de Cristo Jesús, predicando a Cristo por nosotros, que descansemos en Él, que confiemos en Él, que creamos en Él, que en Él somos perdonados, que en Él somos justificados, que en Él somos amados, adoptados, reconciliados y que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Una vez más, su programa Recuperando la Gracia y su anfitrión, Ruslan García. Gracia y paz.